Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. A ciertos hombres que presumían de justos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba así en su interior: Dios, gracias te doy, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy los diezmos de cuanto poseo. Mas el publicano, puesto allá lejos, no osaba levantar los ojos al cielo, mas se hería el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy pecador. Os digo que éste volvió justificado a su casa y no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis que cuando erais gentiles ibais en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos. Por tanto, os declaro que nadie, hablando con espíritu de Dios, maldice a Jesús, y nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Hay variedad de carismas, mas un solo Espíritu. Hay diversidad de oficios, pero un solo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero un solo Dios que obra en todas las cosas. Mas los dones exteriores del Espíritu se dan a cada cual para utilidad común. Así el uno recibe del Espíritu lenguaje de sabiduría, otro lenguaje de ciencia según el mismo Espíritu. Este recibe del Espíritu don de fe, aquel gracia de curaciones por el mismo Espíritu, quien el don de hacer milagros, quien el don de profecía, este discreción de espíritus, aquel diversidad de lenguas, otro interpretación de palabras. Pero todas estas gracias las comunica el mismo indivisible Espíritu, repartiendo a cada cual según le place. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy coincide el domingo 10 de Pentecostés con la fiesta de San Pedro Advíncula. Y celebra con esta fiesta la Santa Iglesia la festividad en la que venera las cadenas con que aprisionaron al apóstol San Pedro, tanto en Roma como en Jerusalén. Y sobre todo el insigne milagro que obró Dios para librarle de ellas. Hay una referencia de San Juan Crisóstomo, que habiendo quedado en la cárcel las cadenas, que nos narra los hechos de los apóstoles, algunos guardas que se convirtieron a vista del prodigio de la milagrosa libertad del apóstol, tuvieron cuidado de recogerlas con gran secreto y se las entregaron a los fieles de Jerusalén, los cuales dejaron este escondido tesoro a sus descendientes, y estos a su vez lo conservaron con el mayor sigilo, hasta que, abolido el paganismo, se hallaron con libertad para venerar públicamente aquellas santas reliquias de las cadenas de San Pedro. Hoy se guardan en la Basílica de San Pedro Advíncula, edificado en el Cerro Esquilino, en Roma, por la emperatriz Eudocia. Se componen de 2 trozos, uno de 11 eslabones alargados para sujetar las manos y otros de 23 eslabones con 2 semicírculos en las puntas para meter el cuello. Fue elegido el mes de agosto para sustituir la fiesta pagana con que honraba Roma al emperador Augusto, a quien tenían consagrado este mes, con otra en honor del príncipe de los apóstoles y supremo jerarca de la Iglesia.
pues allí donde está Pedro está la Iglesia, y donde está la Iglesia, allí está Cristo nuestro Señor. En el Evangelio de hoy tenemos la parábola del fariseo y del publicano, que nuestro Señor la dice en ocasión de encontrarse entre algunos que presumían de sí mismos. Primero de todo, digamos que Dios no precisa de nuestros favores y nosotros sí precisamos de los favores de Dios. El fariseo que nos narra nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio empieza a nombrar sus virtudes, como si con eso estuviera haciendo favores a Dios. Y en realidad, todo lo bueno que nosotros tenemos, todas nuestras virtudes, se las debemos a Dios. Este fariseo también podemos decir que hace insulto de Dios al decir que Él es el único bueno entre todos los demás hombres. No soy como los demás hombres, dice, adúlteros, ladrones, ni como este publicano que está allí en el fondo. En definitiva, está achicando, como quien dice, las misericordias de Dios para el resto de la humanidad. Él es el único bueno. Y presume y hace depender su bondad de los ayunos de los sábados y de los diezmos que Él da, porque no los dan los demás. Esa es una muestra completísima de soberbia humana. Precisamente hablando de San Pedro, San Pedro, tanto él como sus sucesores, son los papas de la Iglesia romana. El Papa firma todas sus cartas y todos sus documentos, Servus Servorum Dei, como siervo de los siervos de Dios, como el último. Y realmente es así, porque Él es como el guía de todas nuestras almas, de toda la cristiandad, el guía seguro, el guía infalible que va a llevar nuestras almas al cielo. Porque el Papa es vicario de Cristo, es Cristo sobre la tierra. Sin embargo, él firma siervo de los siervos de Dios, como el último. ¿Por qué? Porque es realmente el servidor de todos nosotros, que nos enseña con su dedo, he aquí al Cordero de Dios. Como dijo San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Él es el que nos indica el camino al cielo, infaliblemente. El Evangelio termina diciendo que todo el que se humilla será ensalzado y el que se exalta será humillado. ¿Quién nos dio mejor ejemplo de humillación que nuestro Señor Jesucristo, que fue humillado padeciendo muerte de cruz? Ese tormento de la cruz era dado para el peor de los villanos. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, lo quiso sufrir por amor a nosotros. Se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso lo exaltó Dios. Dios lo resucitó al tercer día y fue el primero en ser exaltado, porque su humildad fue profunda. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos dice nuestro Señor Jesucristo. No nos dijo, aprended de mí que hago milagros, que hago curaciones, que me sigue la gente, que sé hablar, sino nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por otro lado también nos dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Y en qué debemos ser perfectos? En esa mansedumbre, precisamente, en esa humildad. Porque también hay que entender bien qué es la humildad. Hay humildades, decía Santa Teresa, de que Dios nos libre, porque solo tienen de tales el disfraz, ocultando bajo él un orgullo refinado. No podemos negar aquellas cosas, aquellos dones naturales que Dios nos dio. Como dice la epístola, a unos dio el Espíritu don de profecía, otro de interpretación de lenguas, otro de ciencia, otro don de fe, otro de curaciones. Todos tenemos siempre virtudes, dones naturales. Pero como dije al principio, nada bueno hay en nosotros
sino puesto por Dios. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? El que se gloría, gloríese en el Señor, dice el apóstol San Pablo. ¿Por qué te glorías de algo que no es tuyo? De lo único que podemos gloriarnos como propio es de nuestra miseria, de nuestra nada. Y veamos cómo la ciencia, la sabiduría, comienza con el temor de Dios, porque el que es realmente sabio conoce a Dios, y cuanto más conocemos a Dios, más nos ahondamos en nuestra miseria. Dios nos sacó de la nada. Entonces, cuanto más sabio, verdaderamente sabio es el hombre, más humilde tiene que ser, porque ve, como la Santísima Virgen, las grandezas que Dios ha hecho en mí. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ha hecho cosas grandes aquel que es todopoderoso. Viendo la humildad de su sierva, la nada nuestra nos sacó de la nada, nos amó con predilección, nos dio su sabiduría, nos dio que le conozcamos, nos dio que podamos asistir a los sacramentos, nos dio el poder rezarle, el conocerle, el poder servirle. Eso no lo podemos negar, pero eso es todo don divino. Y como decía San Francisco de Asís, en un momento iba caminando con uno de sus frailes y pasan justo los que iban a justiciar a un criminal que había cometido asesinato. Y San Francisco de Asís, dirigiéndose al otro fraile, le dice: ¿ves? Yo soy peor que ese criminal. Entonces el fraile le contesta: pero ese es un criminal, es un asesino, tú no has hecho nada de eso. Y dice: si Dios no hubiera estado conmigo, yo hubiera sido peor que él. Entonces, todo lo bueno que nosotros tenemos no es nuestro, sino de Dios. Todo lo malo que nosotros tenemos, eso sí es bien propio, y de eso nos podemos humillar, y nos debemos humillar. Porque aquel que se humilla, como el publicano, pidiendo perdón y misericordia a Dios, va a ser exaltado. En cambio, aquel que presume de lo bueno que tiene, que no es propio, sino de Dios, va a ser humillado. Porque Dios es celoso de su propiedad. Y si nos apropiamos de lo que es de Dios, Él nos humilla. Y la humillación máxima, venida de mano de Dios, es la condenación eterna. Entonces imitemos a nuestro Señor Jesucristo, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso lo exaltó Dios y lo puso a su diestra, porque Él es Dios también. Imitemos a nuestro Señor Jesucristo en su mansedumbre, en su humildad, y siempre tengamos delante de nuestros ojos nuestra propia miseria y la grandeza de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Pidamos a María Santísima entonces aprender de ella, rezar interiormente en nuestros corazones aquel Magnificat: engrandece mi alma a Dios, porque ha visto la humildad de su sierva, y por eso ha hecho en mí cosas grandes aquel que es todopoderoso. Digamos nosotros lo mismo, porque Dios ha visto nuestra miseria, y por eso ha hecho cosas grandes, me creó, me redimió, y me dio la posibilidad de gozarle eternamente en el cielo. Que tanto tiempo en la tierra no sea inútil, infructuoso, alejados de Dios por el pecado. Que cada momento, que cada minuto lo aprovechemos en amar cada vez más a Dios nuestro Señor, para darle a Él la grandeza y pedirle, como el publicano, que tenga misericordia de todos nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.